Bien, familia, el texto decía: venid a mí todos los que estáis, como dice, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es un llamado de parte de Cristo Jesús, porque Él entiende que en nuestro tiempo, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, hay muchas personas, y posiblemente hoy, que están cansadas. Y usted preguntará: pastor, pues claro, si yo trabajo, ¿cuánto tiempo son? Quizás 5 días, 6 días a la semana, algunos 7, algunos tienen doble turno, ¿verdad? Es un proceso no muy fácil, pero ese no es el cansancio del cual está hablando Cristo Jesús. Cristo está hablando de un cansancio que tiene otro nivel, pues tiene, si pudiésemos decirlo así, otra esfera, y es el cansancio espiritual. El cansancio espiritual nos corresponde o nos puede tocar a cada uno de nosotros, porque es un caminar que no es fácil. Por eso es la invitación de parte de Cristo Jesús para ayudarnos que en este caminar el camino sea más fácil. No será totalmente fácil, porque Él también ha dicho que en el mundo tendréis aflicciones, pero también Él dice: confiad, yo he vencido al mundo. Así que el llamado de Cristo Jesús es para que nosotros descansemos en Él, en nuestras luchas, en nuestras pruebas. Y estamos hablando de luchas y pruebas no solamente con nuestros seres queridos y aquellos que nos rodean, sino también en nuestra lucha espiritual para poder mantenernos fieles a Dios. Porque el ataque constante que existe en este mundo es contra aquel que sirve a Dios. ¿O no es así? Usted ve ataques constantemente contra otros que sirven a otros dioses o a otros que adoran a otras personas. No ve esos ataques. ¿A quiénes constantemente están atacando? ¿O a quién? A Cristo Jesús y a aquellos que le siguen. Usted ve que simplemente tratan de, por ejemplo, de la última cena de ese cuadro, vimos en la Olimpiada una burla prácticamente sobre eso. Vimos que siempre se está hablando de Cristo Jesús, que no es creador, que no existe, y por ende aquel que no existe, entonces los cristianos no deben existir. Y así sucesivamente. Y sobre todo en nuestra lucha de ser fieles a Dios, el enemigo constantemente, dice el apóstol Pablo, que está como león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? ¿Y quiénes son los que él está buscando a quién devorar? Aquellos que sirven a Cristo Jesús, aquellos que quieren serle fieles a Cristo Jesús, como decía el himno, como Él fue fiel. Y esa lucha puede llevarnos a un punto de decir: no puedo más. Y hemos visto a muchas personas decir esas palabras: no puedo más. Porque el cansancio es tan fuerte, es tan agobiador, que llegamos al punto de decir: no puedo más. Y para nosotros la salida sería, para el ser humano, ¿cuál sería la salida más fácil? Dejar de hacer lo que está haciendo, en esa búsqueda, en esa relación con Cristo Jesús. Porque el enemigo lo ha hecho entender, o la persona muy bien puede entender, que el culpable de todo lo que le está pasando es Dios. O el culpable de todo lo que está pasando en su vida es Cristo. Y por ende debo alejarme de Él, porque mientras más lejos estoy, menos problemas tengo. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Quizás usted lo ha pensado. Es posible. Pero esa no es la solución. Por eso es que Jesús muy sabiamente nos dice, vamos a leerlo todos, por favor, si pueden acompañarme, en Mateo 11, 28 y 30 al 30. Venid a mí los que estéis trabajados, ¿y qué dice? Cargados. Cargados. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerte descansar. Porque Él dice ahí: y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué ahora? ¿Cómo termina ese versículo ahora? Y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Vuestras almas significa lo más profundo de ti, lo que tú estás tratando de tener en esa intimidad con Dios. Es lo que Cristo quiere asegurarse de que tú te sientas descansado. Y la mente busca descanso.
¿A cuánto le gusta estar en un lugar callado, tranquilo y poder mirar y contemplar la naturaleza? A mí me fascina eso. Yo tengo la bendición, quizás como la mayoría de ustedes, que vivo en San Sebastián, en el campo. Así que cada vez que nos levantamos, lo que primero que estamos escuchando son las aves, pitirres, ruiseñores, los turpiales, todo tipo de aves, hasta las cotorras y los guacamayos que tienen al lado de casa, los escuchamos y podemos sentir paz cuando escuchamos eso. Y eso lo creó Dios. Y qué interesante que Él, buscando nuestra paz, crea cosas que nos traigan paz. Por ejemplo, cuando usted está bien sudado, está fatigado, cansado y usted va debajo de un árbol a buscar sombra, ¿qué usted siente? ¡Ah, qué rico! ¿Verdad que sí? Alivio. Hay algunos países que esos alivios no existen, ¿sabe? Por más que usted se meta debajo de una sombra. Porque el calor es tan intenso y es tan seco que a mí me pasó. Por primera vez fui a Montemorelos, a nuestra Universidad Adventista allá en México, y yo pensando que era igual que Puerto Rico, el sol era tan fuerte y el calor estaba más de 100 grados Fahrenheit. Cuando me metí debajo del árbol me sentí igual, y dije, ¿estaré debajo del árbol o no estaré debajo del árbol? Porque era igual que si estuviera en el sol, así que no podía entender eso, pero después recapacité y entendí que era tan seco donde estábamos que no había alivio. Pero Cristo no es así. Cuando usted se refugia en Cristo Jesús, siempre, siempre, siempre encontrará frescura, encontrará alivio, encontrará descanso. Y esa es su promesa. Imagínense, por ejemplo, a un corredor, a un atleta que está compitiendo, pero lamentablemente, al igual que los militares, no sé si usted ha visto que los militares en su entrenamiento llevan una mochila en su espalda bastante pesada. Es un parte del entrenamiento. Y ellos tienen que llevar eso porque cuando salen a la guerra, tienen que llevar todo lo que sea posible para sobrevivir. Así que tienen que acostumbrarse desde que empiezan el entrenamiento a llevar esa carga. Y una mochila que no pesa 30, 40 libras, puede muy bien pesar más de 50. Y ellos tienen que correr su milla en su tiempo, o tienen que tratar de alguna forma u otra llegar a la meta que su sargento le da con esa mochila en su espalda. Y no pueden quitársela ni un solo momento. Y usted puede ver que ellos se pueden caer, pueden estar en el piso fatigados, cansados, pero no pueden quitarse la mochila. Es parte de su entrenamiento. Pero imagínense usted y yo que estamos en esta carrera, al igual que un atleta, pero en este caso el atleta, en vez de salir liviano, se llevó todo lo que podía. Quizás pensó, me voy a llevar un galón de agua para que si me da sed en este maratón, hermana Betsy, que pueda tomar agua. Pero usted sabía que un galón de agua pesa 8 libras. Y si se lleva 2, ¿cuántas libras son? 16. Entonces, este atleta está pensando que él lleva todo lo necesario para poder cumplir en llegar a la meta que él tiene. Sin embargo, cuando él está mirando la meta, él piensa que nunca va a llegar a ella, porque cada vez que va corriendo se siente más pesado, hasta que finalmente llega a un punto, abrumado por el peso que tiene en su espalda, de decir, no puedo más. No puedo más por la carga que lleva en sus espaldas. Y ¿saben qué? Como dije al principio, mucha gente piensa igual en la carrera de esta vida. Llevan muchas cosas. ¿Qué cosas podemos llevar? Podemos llevar las cosas que nos han pasado, y valga la redundancia, en el pasado. Seguimos cargando con esas cosas. No hemos perdonado, no hemos olvidado, seguimos cargando con todo aquello que nos abruma. Al igual puede ser que llevo cargando con
un dolor en mi corazón que lleva tanto tiempo ahí que ya no sé ni qué hacer con él, porque se lo he intentado entregar al Señor varias veces, pero nunca se la dejo a sus pies. Siempre la traigo conmigo. Y muchos cristianos hoy en día cargan con maletas pesadas. Maletas sumamente pesadas que ellos no pueden con ellas. Y se sienten doblegados. Sin embargo, hermano querido, amigo que está a través de las redes, Jesús nos hace una invitación bien sencilla. ¿Cómo es la invitación de Cristo Jesús? Sencilla. Su invitación es que si venimos a Él, hallaremos descanso. Yo no sé si has estado fatigado por tanto tiempo o aún llegando a este lugar. O quizás has pensado en toda la semana en la fatiga que tienes de tantos problemas y situaciones, y hasta aún pueden ser situaciones de salud, o en tu relación con Cristo Jesús, y has pensado que ya no puedes más. Esta mañana este llamado es para que dejes esas cargas pesadas a los pies de Cristo Jesús. Deja que Él las lleve. Y al dejar que Jesús lleve nuestras cargas, no nos agobiará más, porque entenderemos que Él sabe cómo trabajar con cada situación mejor que nosotros. Porque mire que a veces nosotros podemos pensar que tenemos la solución y que podemos hacer muchas cosas, especialmente en nuestra vida espiritual. Hasta nos llevamos a una rutina que al punto que lamentablemente se convierte en una rutina y nos olvidamos de la presencia en quien estamos, que es Cristo Jesús. Y podemos pensar que podemos simplemente hacer algo rápido para salir de esa presión de que debo compartir con Dios. Pero esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es cada día vivir en la presencia de Cristo Jesús. El peso de la vida moderna, ¿cuál será? ¿Cuál usted piensa que es el peso de este tiempo que nosotros estamos viviendo? El tiempo de las redes, el tiempo del teléfono. Yo estaba mirando unos números para hacer una presentación a los pastores en Puerto Rico, y los números eran alarmantes de las personas que usan el teléfono celular y el tiempo que dedican al celular. Y entonces estamos hablando, para que usted tenga una idea, de 2.3 millones de habitantes que puede tener Puerto Rico, 2.1 millones pueden tener celulares. Porque ahora hasta las abuelitas tienen celulares, ¿cierto? Aunque yo no puedo decir mucho porque yo soy abuelito ya, así que no importa la edad, pero lo que quiero decir, la persona tiene su celular. Mi mamá de 86 años me envía un mensaje todos los días. Ella le saca una copia a la matutina y me la envía. O si encuentra un pensamiento especial, también me lo envía. Hace unos 86 años. Y me sorprendió los otros días que estaba hablando con un amigo que conoce a mi mamá y me dijo: tu mami siempre me envía un mensaje. Pero ella por lo menos envía el mensaje. ¿Cuánto tiempo pasará el ser humano ante el teléfono? Es la pregunta que tenemos que hacer. Y la invasión de información que se está recibiendo, no toda es cierta, porque en muchas ocasiones he recibido mensajes que me ponen a pensar y digo: ¿será esto cierto? Y empiezo a buscar en las redes, y cuando encuentro en las redes era un mensaje con un virus que se había enviado hace 8 años atrás, pero todavía está circulando en las redes. O por ejemplo, me dijeron en un momento dado algo acerca de la Biblia y me puse a pensar: ¿será cierto esto? No puede ser. Cuando empiezo a buscar, no era cierto. Pero sí, también tenemos cosas que son ciertas que nos dicen. Aún de la medicina natural a veces dicen cosas la gente por buscar algún tipo de pauta, como le dicen los muchachos, algún lugar en las redes para recibir más personas, seguidores, pues entonces ponen cualquier cosa. Y aún de la verdad bíblica se cuestiona en las redes. Algunos confirman que existe el infierno. Y algunos piensan que es real el infierno, porque lo que están recibiendo no es de la palabra de Dios, es de una persona. Pero la palabra de Dios dice que nadie puede ser juzgado, porque en el tiempo final es donde todos seremos juzgados. Nadie puede adelantarse a ese juicio.
Y también habla de que el fuego eterno en Apocalipsis capítulo 20 será después del milenio, donde Dios destruirá todo mal y todo pecado. Comenzando con Satanás como la raíz del pecado y sus ángeles, que son las ramas. Pero las redes provocan en nosotros estrés, ¿cierto o no? En este tiempo que estamos viviendo. También provoca ansiedad y fatiga emocional. Hasta los niños uno puede ver, ¿verdad? Porque tengo nietos y puedo decirlo, que si el celular no lo tienen, no son felices. Pero el tiempo que estamos viviendo puede provocar, lo que quiero decirles, que nosotros nos fatiguemos y nos cansemos, porque hay tanta información fluyendo tan rápidamente. Antes usted podía escuchar una noticia 3 días después, 2 días después, 1 día después. En los tiempos míos no se escuchaba la noticia rápido, porque eso había que llamar por teléfono público para informar lo que había pasado, por el teléfono de una casa. ¿Cuántos vivieron ese día? No se atreven a levantar la mano, yo no tengo problema con eso, pero yo viví ese tiempo en hacer fila para poder echar menudo, para poder hacer una llamada a mis padres en Nueva York. Eso fue en los 80. Y en los 70 en la ciudad de Nueva York era así. Con 10 centavitos usted podía hacer una llamada. Después subió a 25 y después a 75 y gloria a Dios que se acabó el teléfono público porque nos iba a dejar en ruina todo. Pero antes el tiempo era muy lento para poder recibir las cosas. Pero tan pronto tembló la tierra, vamos a decir, en Perú, se recibe segundos después. Ya usted está viendo videos. Y todas esas cosas que uno está recibiendo, los asesinatos, las situaciones políticas, todas esas cosas de alguna forma u otra nos afectan y nos abruman. Porque todos vivimos en un mundo que no se detiene. Por eso es que Cristo quiere darnos descanso. Porque cuando usted no se detiene, se fatiga, se cansa. Y la mente es un instrumento poderoso que si no haya descanso, puede fatigarse. Puede fatigarse. Por eso, gloria a Dios, Dios nos ha dado en su sabiduría, desde la creación del mundo y antes, el sábado como día de reposo para descansar. Y alabamos su nombre por eso. Pero ¿sabía usted que estudios recientes han demostrado que la incidencia de ansiedad y depresión han alcanzado niveles alarmantes en la humanidad de hoy? Para que usted tenga una idea, el 4% de la población mundial, que son más de 300 millones de personas, ¿cuántos son? Más de 300 millones de personas tienen un trastorno de ansiedad. ¿Y qué provoca la ansiedad? Pues puede provocar altas palpitaciones, puede provocar desesperación, puede provocar inseguridad, puede provocar que usted se esté asfixiando a ese nivel, dan los ataques de pánico también. Y todo esto es lo que estamos viviendo. Y Cristo quiere traerte una solución. En medio de todo lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, hay alguien que tiene la solución para nosotros. No todo ha llegado a su fin. El descanso que Cristo da no es momentáneo. Él dice que da un descanso que es eterno. Es eterno. Hay una historia de un ejecutivo llamado Juan. Era exitoso en su corporación. Era un hombre que le iba todo muy bien. Su agenda lamentablemente siempre estaba llena de reuniones, de viajes, de decisiones importantes que él podía tomar. Y adicional a eso, pues él quería también en la parte de afuera, o sea, fuera de su negocio, atender todas las situaciones que él pudiera recibir o hacer, porque se pensaba que era un superhombre, que podía hacer muchas cosas, incluyendo a su familia, porque él lo tenía todo. Tenía dinero, tenía familia, tenía negocio, tenía todas las cosas que él necesitaba y cosas que pudiesen ser el sueño de muchas personas. Lo tenía él accesible allí. Pero con el pasar del tiempo no pudo más con toda la presión que él tenía y acarició el pensamiento tóxico, podríamos decirle,
o la idea tóxica de quitarse la vida. Pensó, no vale la pena seguir viviendo. Fíjese lo interesante, tenía todo, pero ahora está pensando en quitarse la vida. Y nos puede pasar a todos. Hemos vivido experiencias como ministro del Evangelio, como pastor, donde hemos tenido que intervenir con personas que han tenido esos pensamientos y otros que han llevado a cabo esos pensamientos, lamentablemente. Y eso es porque el hombre no ha encontrado el descanso que necesita en Cristo Jesús. También he escuchado personas que lo tienen todo, pero sobre todo tienen a Cristo, y esos pensamientos, por la gracia de Dios, nunca han llegado a su mente. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque nos podemos sentir como Juan a veces. De tantas cosas que queremos hacer o tantas cosas que estamos haciendo, podemos llegar al punto de pensar como Juan, porque a pesar de que era exitoso, la carga puede ser muy pesada para nosotros y no queremos seguir llevando esa carga. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu carga? ¿Qué te está llevando a caminar más lento en la vida, sobre todo en la vida espiritual? ¿Qué está pasando por tu mente que te hace quizás ya traer una situación de incomodidad cuando estás con tu familia, cuando estás con tus compañeros, con tus hermanos en la fe? Porque hasta a veces estas situaciones de llevar carga nos pueden hasta irritar. Y Cristo no quiere eso para nosotros. Cristo no creó la familia, por ejemplo, para que estuviera separada ni destruida. Cristo creó la familia para que unánimes, juntos, pudiesen seguir hacia adelante hasta alcanzar la promesa de la patria celestial. No es estar divididos. Porque nosotros podemos llevar cargas pesadas que nos roban la paz. No sé si te sientes así hoy. Y por eso Dios te ha permitido que llegues hasta aquí hoy. Porque quizás tienes una carga tan pesada que te quita la paz. Algunas personas han resuelto esta situación tomando pastillas para poder descansar y conciliar sueños. Porque no tienen esa paz que ellos desean. La Biblia describe esta realidad de una manera espiritual. Mire cómo lo dice en Isaías 57:20. Los malvados son como un mar tormentoso que no se calma. ¿Cómo dice que son los malvados? Como un mar tormentoso. El mar tormentoso no es fácil de usted navegar. Yo recuerdo una vez un primo de mi mamá con su esposa quiso llevarnos en la isla de Long Island al mar. Era el único día que podíamos estar allí como familia. Eran mis 4 hermanos, mis padres y unos familiares adicionales. Él había comprado una lancha y quería estrenarla, pero el tiempo no era para eso. Pero él insistió y nosotros nos fuimos a la playa, nos montamos en la lancha, en el muelle, y salimos al mar. Y esa barca estaba terrible. Esa lancha brincaba y uno miraba al cielo cada vez que brincaba de tan alta que eran las olas. Y ya yo estaba mareado. Y llevábamos comida para comer cuando llegáramos a la islita que él quería llevarnos. Y casi perdemos la vida. Porque él insistió en que podía llegar. Y nosotros sin saber nada, y mi padre menos, pues pensamos, pues vamos a confiar en él, vamos a montarnos toda la lancha. Pero parecíamos gatos agarrándonos de la lancha cuando íbamos para allá, de tanto miedo que teníamos. Usted ha visto el gato cuando se aferra, ¿verdad? Pues así parecíamos nosotros. No nos atrevíamos a soltar porque decía, si se hunde esto, nosotros tenemos que aguantarnos de algo para asegurarnos que no vayamos al fondo. Y le digo una cosa, que no teníamos salvavidas, ninguno de nosotros. Y yo apenas con 9 o 10 años. ¿Qué iba a hacer yo con una ola de 8 y 10 pies? Gracias a Dios que llegamos. Y papi fue muy sabio y dijo, vamos a quedarnos aquí 1 o 2 horas esperando. Porque de verdad que daba miedo regresar. Y realmente en esta vida espiritual, nosotros si no estamos cerca de Dios, no se crea que la tormenta no va a existir. La tormenta sí existirá. Lo que pasa es que con Cristo Jesús
te pasará como a los discípulos cuando estaban en la barca. ¿Qué pasó cuando Jesús se levantó después de estar dormido de un día tan cansado que llevaba? Según nos dice el libro de Mateo. Se levantó y rápido dijo: calla y enmudece. ¿Y qué pasó con el mar? Tranquilo. Y sabes, cuando nosotros nos acercamos a Cristo Jesús y le dejamos saber qué es lo que nosotros estamos sintiendo de verdad, Él puede, tan fácil como yo lo digo, decir: calla y enmudece. Puede calmar nuestra tempestad, puede darnos el descanso que nosotros necesitamos, y no importa cuál sea. Lo único que tenemos que aprender es ser sinceros con Jesús cuando hablamos con Él. A veces nosotros decimos: no te preocupes, yo puedo, pero si tú puedes, ayúdame un poquito. No, dígale la verdad: mira, yo llevo con este problema ya 5, 6, 7 años, o 3 meses, 2 meses, una semana, y no puedo más, estoy cansado. Perdóname por no entregarte esto desde un principio. Gloria a Dios. Porque Jesús siempre ha querido resolver nuestra situación. No lo hizo con Adán y Eva tan pronto pecaron. No trajo en Génesis 3:15 la solución para ellos, que se extiende hasta el día de hoy para nosotros también. Él dijo claramente que iba a enviar a aquel niño, aquella simiente, para poder entonces enfrentar al enemigo. El enemigo lo iba a lastimar, pero él iba a darle un golpe mortal. Y eso es lo que Él quiere hacer por nosotros hoy. Y al ser sinceros con Él, podemos abrir nuestro corazón y Él va a responder, porque Él siempre ha querido estar ahí para ti. Quien te hace pensar que nunca ha querido estar para ti es el enemigo. Pero hay milagros que suceden diariamente para que tú reconozcas que Él nunca te abandona, que Él siempre está y estará contigo hasta resolver tu situación y aún después. No es un momento de resolverte, es un momento de estar contigo. Y ese estar contigo no es de unas horas, de unos minutos, de unos días, es para siempre. Porque así le dijo a Josué, le dijo: como estuve con Moisés, también estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Óigame, con Moisés tuvo varios años. Después de salir de Egipto tuvo 40 años Moisés en el desierto, y luego tuvo que volver a sacar al pueblo y tuvo 40 más en el desierto, 80 años allí, y Dios nunca lo abandonó. ¿Y qué te hace pensar que Dios te va a abandonar a ti? Tú eres tan especial como lo fue Moisés para Dios, como lo eres tú hoy para Él. No puedes permitir que el enemigo te haga pensar de que tú no eres especial. Porque si no fueras especial, Cristo no hubiese llegado a esta tierra a morir por ti. Y Él no murió por todo el mundo en específico, Él murió por ti. Estaba pensando en cada uno de nosotros. Él prefirió llevar la carga más pesada que existe en la historia de este mundo y del universo. La carga más pesada no la llevas tú, la llevó Cristo Jesús por nosotros. ¿Y quién te hace pensar que no puede llevar tu carga? Porque te hace la invitación: ven a mí, yo te daré descanso. Pero que mucho miedo tenemos a veces de entregarle todo a Cristo Jesús. Rápido nos ponemos a pensar: ¿qué pasará si le entrego? ¿Podré seguir haciendo esto? ¿Podré seguir haciendo aquello? Amigo, no te preocupes por eso. Porque mientras tú estés más en la presencia de Cristo Jesús, más disfrutarás de su presencia. No estarás preocupado: ¿qué voy a hacer? No. Mire, yo por ejemplo, para que usted entienda, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Yo me encanta estar con mi familia. Es una de las cosas que disfruto al máximo. Y anhelo el tiempo que puedo estar con ellos. Y cuando estoy con ellos, trato de olvidarme de todo, aunque a veces el teléfono no me deja. Debo ser sincero con eso, ¿verdad? No muy bien, estoy sentado con mi esposa para cenar y está sonando el teléfono. Y tengo que enviar el mensajito que todos ustedes deben tener: te puedo llamar más tarde.
para no interrumpir ese momento, ¿verdad?, de estar con ellos. Y cada vez que estoy con ellos, ya son 38 años, y con mis hijos, gracias a Dios por ellos, que fueron un milagro, y mis nietos también, pues disfruto eso al máximo. Estoy aquí, pero estoy deseoso de que llegue la noche para encontrarme con mis hijos, porque después de aquí tengo que salir a una reunión en Mayagüez. Pero es disfrutar ese momento, y cada vez que tú estás allí, se supone, al igual con Cristo Jesús, que tú vayas disfrutando aún más, hasta el punto de no querer separarte, hasta el punto de decir, aquí me quedo, aquí me quedo. Y con Cristo Jesús es igual. Jesús nos hace un llamado, y yo quiero que tú entiendas esto. Él dice, yo te haré descansar. ¿Cuánto han descansado? Realmente descansado, porque a veces podemos pensar que al acostarnos vamos a descansar, pero yo sé que hay algunos que no duermen toda la noche. Hay algunos que ya duermen 2 horas, y ¿qué pasa? Están ya desvelados a las 11 de la noche, si es que se acuestan a las 9, ¿verdad? Si se acuestan a las 2 de la mañana, pues puede ser que ya a las 5, a las 6 ya tienen que irse a trabajar, así que no durmieron mucho. Pero el descanso es lo más maravilloso que uno puede tener. Y ese es el descanso que Cristo Jesús nos está invitando a recibir. Porque el mundo, amigo querido, ni lo que tú puedas hacer va a proporcionar ese descanso. No es solo un descanso físico, sino también es un descanso para el alma, como les mencioné. Él comprende tus luchas y mis luchas porque Él vivió esa experiencia. Y Él se hizo humano para entenderte y para entenderme a mí. Él entiende lo que son penas, tristezas, sueños, esperanzas. Así también como entiende el dolor de la pérdida, como también de la traición. Él entiende esos dolores. Desde la traición siempre estamos hablando de eso, ¿verdad que sí? Llega Semana Santa, lamentablemente, y Judas aparece en el panorama. Pero interesantemente, cuando usted lee el deseado toda la gente, dice que Jesús, aún en la mesa, cuando estaban en la última cena, estaba dándole una oportunidad a Judas a arrepentirse de lo que iba a hacer. Pero no lo permitió, no lo permitió. En los días de Cristo Jesús, el yugo era un trabajo, una carga. Nosotros conocemos el yugo como aquello que se pone sobre los 2 bueyes para arar la tierra. Y se dice que usualmente se pone a uno joven con uno de experiencia, para que cuando según vaya arando el de experiencia pueda guiar al joven, y de esa manera asegurarse de que el trabajo que se vaya a hacer se haga bien hecho. Y se compara con Cristo Jesús, que Él quiere llevarnos a través de esta vida por el camino correcto, y para llevarnos también a cumplir aquello que Él quiere hacer por nosotros y con nosotros. Porque Él está listo para llevar nuestras cargas. Pero este llamado requiere una decisión. El llamado a Jesús, llevar tus cargas y mis cargas, conlleva una decisión. Y es confiar en Él y arrojar tus preocupaciones a sus pies. ¿Qué te preocupa? Y hago esa pregunta porque a veces podemos llegar a la iglesia con una sonrisa, como familia quizás, como persona que está sola, pero en el carro tuvimos una discusión que nadie escuchó, o en la casa antes de salir estábamos todos molestos por algo que había sucedido, o durante la semana llevamos nuestras luchas y nuestras pruebas, y nos ha hecho pensar que cuando lleguemos a la iglesia tenemos que ser diferentes a lo que fuimos en la semana. Y eso puede provocar que nosotros tengamos cargas que no queremos llevar, pero lamentablemente las circunstancias de la vida nos han llevado a traer o tener esas cargas. Aquel gerente que les hablé un día escuchó hablar de Cristo Jesús. A pesar de los pensamientos que tenía, fue a aquel lugar de oración, al grupo pequeño, a reunirse, y escuchó acerca de Cristo Jesús, y escuchó esta propuesta de parte de Cristo Jesús de llevar sus cargas.
Y él muy bien tomó aquella decisión al escuchar a su compañero hablar de Jesús, de entregar su vida a Cristo Jesús y llegar a su casa y arrodillarse y decirle: Jesús, no quiero más. Si tú eres real, por favor ayúdame, dijo él. Estoy cansado. Y este fue el comienzo de su transformación. Fíjense qué sencillo fueron sus palabras. Llegó a Cristo Jesús, se arrodilló allí y dijo: estoy cansado. Y confió en que Dios podía hacer algo. La vida de Juan fue diferente. Encontró la paz que solamente el cielo puede dar. Hay dos personajes bíblicos que dejaron sus cargas a los pies de Cristo Jesús. El número uno, Zaqueo. Esa historia usted la conoce. Zaqueo Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10 nos habla de que él era un hombre pequeño, se trepó al árbol de sicomoro y cuando pasó Cristo Jesús, Jesús lo llamó y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque hoy en tu casa comeré. Fíjense qué interesante. No fue Zaqueo quien invitó a Jesús a su casa. Fue Jesús, reconociendo la necesidad de Zaqueo, que quiso ir a la casa de Zaqueo. Jesús fue quien hizo la diferencia. No fue Zaqueo. Jesús tenía la necesidad, escuché bien ahora lo que le estoy diciendo, Jesús tenía la necesidad de encontrarse con Zaqueo, reconociendo las cargas que Zaqueo llevaba. Porque parecía que Zaqueo no llevaba ninguna carga, pero Zaqueo llevaba muchas cargas sobre sus espaldas. Zaqueo, número uno, era despreciado por el pueblo, porque era un cobrador de impuestos. Y aquel que cobraba impuestos siempre se entendía y se escuchaba que cobraba de más para él quedarse con una cantidad. Y no tenía misericordia de nadie. No importaba si usted les rogara, que decía: no, que lo que me queda tengo que dárselo a la nena porque esta semana lo que me da para hacer una torta. No, dame lo que me debes, porque si no vas para la cárcel. Ese era Zaqueo. Y así llegó a estafar a la gente, a tal magnitud que le cobró mucho más de lo que ellos tenían que pagar. Si usted, por ejemplo, debía pagar $100, pues no le cobraba 100, cobraba 300 para darle los 100 al gobierno y quedarse con 200. Su familia era infeliz. A pesar de que tenían todas las cosas, su familia era infeliz porque no eran queridos por aquellos que les rodeaban. Y a pesar que Zaqueo estaba pensando que le podía dar todo lo que ellos querían, no le estaba dando nada, porque la mayor felicidad que esa gente, que esos hijos de él y su esposa podían tener, era tener una familia feliz en Dios, en aquel que predicaba el pueblo de Israel, que aparentemente predicaba. Porque si un problema serio tuvo Israel, que nunca compartió el evangelio, siempre se quedó con él. Y Jesús entendió la vida de Zaqueo como entiende también la tuya hoy. Y dijo: Zaqueo, tengo que ir contigo a comer a tu casa. Y no muy bien habló Jesús con Zaqueo. Zaqueo dijo: Señor, voy a devolver todo lo que robé 4 veces más. ¡Wow! Zaqueo no dijo: voy a devolver 2 veces más. Él se quitó la carga de verdad de encima, arrojó su conciencia, quiso limpiarla al máximo y dijo: voy a devolverle 4 veces más de lo que he robado. 4 veces más, hermano querido, no una vez o 2. Y nos dice la palabra que eso fue precisamente lo que él hizo. ¿Con eso usted cree que la actitud de la gente del pueblo cambió con Zaqueo? Claro que sí. Cuando empezó a regarse la voz: mira, vete y cóbrale a Zaqueo, vete donde Zaqueo, salúdalo si no lo has saludado, porque está devolviéndole dinero a todo el mundo. Y ahora todo el mundo era feliz con la familia de Zaqueo. No, esa es la mejor familia, mira Zaqueo. Jesucristo hizo algo poderoso por él, porque este hombre que no perdonaba ni un centavo, ahora está regalando centavos. Dejó sus cargas a los pies de Jesús. La mujer samaritana es otra que nos dice el libro de Juan, capítulo 4. Un capítulo dedicado a esa mujer que vivía sola con aquel hombre que no era su marido, ya había pasado por 5, buscando una familia, buscando tener algo, tan siquiera un heredero y tener una familia, pero no tenía nada ella.
Lo que tenía era rechazo. Hasta se iba sola al mediodía a buscar agua porque no quería que nadie estuviera cerca de ella para preguntarle de su vida. Sin embargo, otro caso más. Jesús fue a su encuentro. Jesús llegó allí y comenzó la conversación que era imposible de comenzar o era incorrecta para ellos, diciendo: dame agua de beber. Y yo te pregunto, esta semana, ¿cómo Jesús ha querido comenzar la conversación contigo? Porque mire que Jesús nos hace varios acercamientos. Lo puede hacer a través de un himno, a través de una lectura que alguien compartió. Lo puede hacer a través de una persona, de un familiar, de un letrero que usted pueda ver. Recuerdo un tiempo que salían en los billboards un letrero que decía: te amo, Dios. Llegó a ver esos letreros que estaban en negro y las letras en blanco bien grandes. Tan sencillo como hace unos años un atleta escribió Juan 3:16 en sus mejillas. Un atleta de fútbol americano, Manny. Y dice que esa noche millones entraron a las redes para buscar qué decía Juan 3:16. Dios buscando la conversación con la mujer samaritana. Y quizás Él ha querido hablar contigo en muchas ocasiones y no te has dado cuenta, porque Él ha querido venir aquí para despojarte de tus cargas. Y la mujer samaritana los rechazó al principio como diciéndole: tú no puedes estar conmigo. Pero cuando Él empezó a decirle: mira, la agua que yo te voy a dar, si tú me la pides, saciaría tu sed para siempre. Despertó la curiosidad en ella, como también quiere despertarla hoy en nosotros, para que podamos beber de esa agua que nunca acabará. Y finalmente ella decide tomar de esa agua cuando reconoció que Cristo Jesús era el Mesías y dejó sus cargas allí. Míreme si que estaba tan feliz que dejó sus cargas, que también dejó aquella jarra que había llevado para llenarla de agua. Salió corriendo al pueblo para decirle que había encontrado a alguien que le había hablado de su pasado, pero que le presentaba un futuro glorioso. Y ese era Cristo Jesús. ¿Cómo ha tratado Jesús de comunicarse contigo? ¿Será que Él ha venido a tocar a tu puerta? ¿Será que Él ha venido a decirte: estoy aquí? Solamente tienes que pedirme, porque Él nunca va a entrar en contra de tu voluntad. Hay algo que se conoce como el libre albedrío. Y hoy en día se nos hace pensar que el libre albedrío es lo mejor que podemos hacer cuando hacemos lo que nosotros queremos. Pero tenga cuidado. No podemos sobrevivir en esta tierra sin estar conectados a la vid, que es Cristo Jesús. Amén. Y esta mujer entendió eso. Y al igual que Juan, aquel ejecutivo que encontró a Cristo Jesús, tú también puedes responder al llamado de Jesús hoy. Tú también puedes decirle a Jesús: quiero dejar mis cargas, quiero recibir tu paz. Y Jesús, con mucho gusto, con mucho gozo en su corazón, va a quitar tus cargas. Mire, es tan sencillo. Yo he contado esta historia, pero quiero hacerlo rapidito. Mis padres tuvieron un accidente en el 2016, apenas yo empezando en la Unión Puertorriqueña. Mi papá le dio, pareciera un derrame o un episodio de demencia, que chocó de frente con una guagua, una van. Y ellos tenían un Lancer de 4 puertas. Al chocar, prácticamente el carro quedó pérdida total. La guagua no, pero el carro quedó pérdida total. Y me llaman de momento y me dicen: ¿usted es el pastor Blanco? Y digo: sí. Me dice: pastor Blanco, quiero decirle que sus papás tuvieron un accidente terrible, es importante que usted venga acá. Yo estoy en Mayagüez y ellos están en San Sebastián, donde tuvieron un accidente. Así que salí corriendo de mi oficina, prácticamente ni llegué a despedirme de mis compañeros porque tenía esa emergencia, y salgo en mi auto
enderezando las curvas de Leguízamo así, hasta llegando a las Marías, San Sebastián por la parte de atrás. Pero a mitad de camino me doy cuenta, digo, espérate, ¿qué yo hago? ¿Cuál es mi preocupación? Si mis padres toda la vida me han enseñado a confiar en Cristo Jesús. Y ahí detuve mi pensamiento y le dije, Señor, yo no sé lo que me espera cuando yo llegue allá, pero este problema no va a ser mío. Yo te deposito mi problema en tus manos. Oye, me quité la carga de encima, hermano. Ya no iba desesperado los otros 15 minutos que me quedaban. Fui con calma, pensando en que ellos iban a estar bien porque estaban en las manos de Dios. Y cuando llegué al lugar, así fue. Había sobrevivido al accidente, aunque mami muy jocosamente me dice que cuando ella despertó pensó que estaba en el cielo porque había mucha nube dentro del carro. Pero era por la bolsa de aire que al explotar, al estallar, pues provoca. Dice, hijo, yo pensé que estaba en la venida de Cristo Jesús de momento. Y se lastimaron fuertemente, pero al llegar allí me sentí en paz. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer por ti hoy. En tu lucha espiritual, en tu lucha en este mundo, Dios quiere apoyarte y ayudarte. Porque en el mundo tendré aflicciones, pero Él dice, confiad, yo he vencido. También dijo, mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da. ¿Qué pasó? Yo la doy. ¿Y sabes qué? Él te invita a dejar tus cargas y recibir esa paz, porque Él quiere que tú vivas en quietud y en paz en su presencia. El ajoro de esta vida y las cosas que nos esperan diariamente no nos llevarán a ninguna parte. Los afanes de esta vida no nos darán recompensas como las quiere dar Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros podamos desde ahora dejar que Él lleve esas cargas por nosotros y podamos ir con Él confiadamente de que Él sí tomará nuestras cargas. Así como Zaqueo, así como la mujer samaritana, Cristo quiere tomar tus cargas. Y yo quiero orar por ti en esta mañana. No voy a preguntar cuál es tu carga, tú la conoces. No voy a preguntar por eso. Y te voy a decir más. Yo no la conozco, pero sí Jesús la conoce. Él conoce muy bien qué está comiendo del corazón. ¿Qué es lo que no te deja descansar? ¿Qué es lo que te preocupa de tu relación con Él? ¿O qué te preocupa de tu relación con tu familia, con tus seres queridos? ¿Cuál es la lucha que tienes con tus hijos, con tu hijo? ¿Cuál es la lucha que tienes con tu esposo, con tu esposa? ¿Cuál es la lucha que tienes en tu trabajo? Que cada día se hace más pesada esa carga quizás, al pensar que no tendrás o no tendrás el suficiente sustento para tu familia. ¿Cuál es la carga que tienes? Yo no sé cuál es, pero Cristo te está diciendo en esta hora, yo necesito que tú confíes en mí y deposites tus cargas sobre mí. Porque Él no te promete una vida sin dificultades, pero sí te promete una vida con propósito. Porque muy bien podemos estar viviendo ahora mismo el día a día sin propósito. Por eso es que Jesús pudo decir en algún momento dado que Él era el buen pastor. Porque el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el buen pastor también quiere darnos vida, dice allí su palabra en Juan capítulo 10, y vida en abundancia. Y esa abundancia es espiritual, no es económica. Y por ende, al tener una vida abundante espiritual, todo lo demás, dice Mateo 6:33, vendrá por añadido. No sé si usted ha entendido eso. Porque a veces nos enfocamos en buscar tantas cosas, pero nos olvidamos en lo principal. Porque Jesús quiere que nosotros y el Padre que le adoremos en espíritu y en verdad. Y si nosotros nos enfocamos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y cada día depositar nuestras cargas sobre Él, lo demás vendrá por añadidura. En mi relación con Él, en mi encuentro con Él, en depositar mis cargas sobre Él, el gozo que yo recibo va a ser el gozo de mi familia, va a ser el gozo de mi trabajo. Ayer me sorprendió, fui a buscar algo para mi esposa a la panadería
Y la joven que, bueno, no es joven, pero para mí es joven de edad, porque más o menos estamos en la misma edad. Ella llegó lo más feliz. Estaba todo el mundo serio en la panadería, yo llegando y ella llegando, la conozco, era una oyente de Radio Paraíso, todavía lo es. Y le digo, fulana, ¿todo bien? Me dice, todo bien, pastor. Aquí disfrutando mi turno, que ahora ven hasta las 9 de la noche. Y yo, ¿qué? Sí. ¿Qué necesita, pastor? Y yo, le dije lo que te necesitaba. Y la otra señora que estaba allí, y los atendió, y se vio el cambio que había en esa gente cuando ella llegó. Y una mujer cristiana, una mujer que sirve a Dios. Y ella quería impresionar, y cada vez que, cuando yo me fui, antes de mí, que fueron todos, le digo, Dios te bendiga. Y cuando yo me fui, me pidió la bendición a mí. Pero yo se la di rápido. Pero eso es lo que puede hacer Cristo Jesús por nosotros y por los tuyos. La invitación es para hoy, no es para mañana. Mañana puede ser muy tarde. La invitación es hoy, porque quizás en la semana ya llevas mucho tiempo con esa carga, o la empezaste ayer, esta mañana, yo no sé. Pero Dios quiere pedirte que tú deposites tus cargas sobre. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Puedes ponerte en pie para orar por ti. Y aquel que quizás entienda que es importante, que Jesús entiende que tiene una carga y quiere ser más específico con él, yo te invito a que pases aquí al frente, sin miedo. Yo tengo mis luchas también, querido hermano, créame. Es importante presentarle a Cristo Jesús mis luchas y mis cargas. Hermano, si puede poner el mismo tema de fondo bajito, se lo voy a agradecer. Porque realmente nosotros vamos a seguir dando con la misma pared cada vez que lo intentemos solo. Pero con Cristo Jesús, Él tiene poder de mover montañas, de detener tormentas, de cambiar vidas. Por más que he visto personas que han dicho no puedo más, no voy a luchar más, he visto a esas personas no solamente al entregar su vida a Cristo Jesús cambiar, sino también a aquellos que les rodean, porque Dios tiene la potestad para hacer eso. Zaqueo no fue el único bendecido, su familia también. La mujer samaritana no solamente fue ella bendecida, todo el pueblo quiso que Jesús se quedara para escucharlo, y se quedó allí con ella. Hoy tu bendición se extiende para los tuyos. Hoy la carga que depositas a los pies de Cristo Jesús, también Cristo Jesús se asegurará que aquellos que están a tu lado puedan echar sus cargas también sobre Él.